Saludos, familia, amigos, hermanos, a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión. Bienvenidos a este espacio. Deseo que el Señor les bendiga, deseo que estén pasando un buen tiempo en sus hogares o en sus quehaceres diarios. Sobre todo, teniendo siempre la confianza de que el Señor es quien nos ayuda y que independientemente de las circunstancias o de las situaciones, ya sean buenas o malas, ahí está su fidelidad para con cada uno de sus hijos. Alguien dijo una vez que el día de hoy, es el mañana por el que ayer estábamos preocupados. El hoy es ese mañana por el que ayer estábamos angustiados. Y en el libro de Mateo capítulo 6, el Señor Jesús, dentro de todo ese gran mensaje que es el Sermón del Monte, relata un poco o empieza a hablar de algunos consejos, algunas situaciones que son de ayuda para nuestra vida. Son un conjunto de enseñanzas que van orientadas hacia cuál es el comportamiento del hombre, cuál es la intención del corazón al momento de hacer las cosas. Tanto que entre todos esos consejos llega a hablar de la adquisición de riquezas o de bienes materiales. Y posteriormente eso lo enlaza con el tema de la ansiedad y del afán. Eso está específicamente en el capítulo 6, versículo 25. Como les decía, a partir del verso 25, Jesús empieza a hablar de la ansiedad y del afán. Hace una conexión con lo que está exponiendo o con lo que está hablando anteriormente, que es el hecho de acumular riquezas, de poder tener bienes materiales. Y en ese versículo 25 o a partir de ahí en adelante, el Señor nos presenta un remedio, una dosis de un medicamento efectivo para poder ser sanos de toda ansiedad y de todo afán. Y es eso lo que yo quiero compartirle en esta hora, en este espacio que vamos a tener aquí. Voy a hacerle unas preguntas al mejor estilo de aquel comercial viejo que de pronto algunos de ustedes pudieron ver, el comercial de Dolorán. No sé si se acuerdan de él. Más o menos sonaría de esta manera. ¿Se ha sentido usted ansioso y afanado recientemente? ¿Sufre usted de preocupaciones, insomnios, dolores de cabeza? ¿Experimenta crisis de fe, espera y espera, pide y no ve respuestas? Pues frótese de la palabra del Señor. La ansiedad le tiene miedo a la verdad de Dios. Pensemos en algo. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan permanentemente en un estado de ansiedad. Porque como creyentes, aparte de que nos dedicamos a los asuntos espirituales, a la iglesia, al servicio, a poder crecer en el conocimiento de la palabra y a vivir las disciplinas espirituales, también tenemos otros compromisos de nuestra vida cotidiana. Compromisos como pagar las cuentas, proveer el alimento para el hogar, el vestido, los créditos o compromisos con el banco, el arriendo de la casa, los servicios públicos, el colegio de los niños, no sé cuántas otras cosas pudiéramos mencionar. Compromisos que tenemos que cumplir, compromisos por los cuales tenemos que responder y que hoy en día pueden llegar a convertirse en un motivo de ansiedad, de preocupación y de afán para nosotros. Entonces, la palabra del Señor hoy nos quiere motivar. Este texto nos motiva y nos presenta una medicina. Veámoslo como un antídoto para poder vivir tranquilamente, muy a pesar de que todas estas situaciones lleguen a preocuparnos en algún momento. Y creo que vale la pena hablar de todo esto en las circunstancias en que estamos actualmente. Ya en otras ocasiones lo hemos dicho, el asunto de que toda esta situación nos tomó de sorpresa y no es un secreto para nadie que para nosotros, para muchos de ustedes y aún para las personas del mundo en general, hay una crisis, una situación económica bastante difícil. Entonces hoy nosotros vamos a meditar por un momento en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Acompáñeme ahí en su Biblia si la tiene a la mano y por favor sígame en esta lectura que vamos a hacer. Mateo capítulo 6, versículos 25. Y me permito leer para ustedes el texto. Por eso les digo
que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan su comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. La motivación de este texto y el título que tiene esta reflexión es Un día a la vez. Vivamos un día a la vez. Jesús en este mensaje lo que está dejando claro, o su idea principal, es que no debemos preocuparnos o no debemos afanarnos por las cosas de las cuales tenemos necesidades. El verso 25 empieza diciéndolo de esa manera. Por lo tanto, les digo que no se preocupen por la vida diaria, no se preocupen por lo que necesitan diariamente. Me llama la atención poderosamente de que Jesús les está enseñando a su auditorio y a nosotros de que no se preocupen no por los sueños, por los anhelos o por las cosas materialmente grandes o costosas que pudiéramos tener. No te preocupes o no nos preocupemos por adquirir un gran vehículo, por tener una gran posesión de tierra, qué sé yo, una finca, el carro último modelo deportivo, no. Jesús está hablando de que no nos afanemos y no nos angustiemos por las cosas necesarias, cosas como el vestido, como el alimento, aquellas cosas que necesitamos día tras día para subsistir. Y es importante que analicemos ese tema. En el versículo 25 se usa la palabra afanéis o afán, cuya raíz o original es la palabra merinao. Y esta palabra proviene de merizo, que significa dividir en partes. La palabra sugiere distracción, preocupación, o da a entender que las cosas que causan ansiedad nos dividen. ¿Cómo se siente usted cuando está preocupado? ¿Cómo es la sensación diaria cuando usted está afanado porque necesita algún bien material o porque sabe que el día de mañana hay una necesidad que no puede suplir? Creo que es similar a como lo vemos en el significado de esta palabra. Quizás nuestra vida se empieza a quebrar, empezamos a sentirnos de esa manera y esto aún se puede manifestar hasta en lo físico. No es un secreto que hoy en día la ansiedad, el estrés, la preocupación se convierte en una enfermedad que está debilitando al ser humano, que está aún causando estragos en la salud, y es precisamente eso lo que nos quiere decir el Señor. El primer punto que podemos analizar es que este mensaje nos quiere decir a nosotros: no os afanéis, no se preocupen en exceso, no haya en ustedes angustia o estrés. Debido a los efectos que causa precisamente el exceso de preocupación, el Señor nos está sugiriendo que descansemos en Él y que Él promete cumplir con todas estas necesidades, promete suplir esas necesidades en nosotros. Y ya bien decía que la ausencia de esa confianza puede causar en nosotros problemas de los cuales ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Hoy en día hay personas que
por esa situación de estrés, por esa situación de ansiedad, aún han decidido hasta quitarse la vida. No hace más de una semana veía una noticia donde se referían a una joven empresaria en la ciudad de Barranquilla que en medio de toda esta pandemia empezó a vivir una crisis económica, no pudo solventar las necesidades que tenía y de un día para otro apareció muerta en su casa. Fue un suicidio y era una persona que al día anterior todos sus familiares y amigos la vieron riendo, la vieron tranquila, como si no pasara nada. La ansiedad, la falta de confianza y el no tener en quién confiar nos puede llevar a tener resultados desastrosos. Por eso en un principio les decía, Jesús está dándonos aquí el antídoto, una medicina especial para que nosotros podamos descansar en Él y que la ansiedad y los afanes diarios no nos ahoguen. Posteriormente, la palabra nos da razones en contra de la ansiedad. Nos da motivos por los cuales no debemos estar ansiosos. Es decir, Jesús está poniendo una contrapropuesta a la ansiedad que tanto nos afecta. Y eso lo encontramos en los versículos siguientes. En su discurso, Jesús es muy reiterativo en usar las comparaciones, en usar las similitudes y sobre todo con cosas cotidianas. Y lo que vemos en los siguientes versículos es una comparación entre la creación, los animales, las plantas y el hombre, y resalta la importancia del ser humano aún sobre todas estas otras cosas creadas por el mismo Señor. Nos dice el versículo 26, miren los pájaros que no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, pero aún así el Padre Celestial los alimenta. Posteriormente nos dice, ¿por qué debemos preocuparnos por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como uno de ellos. Dios cuida de tal manera a la creación y aún nos cuidará y suplirá a nosotros, quienes somos de mayor valor. Somos su creación, somos hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, y el mensaje que Él nos quiere dar en esta hora es que podemos descansar en Él. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, así como dice una canción, también cuidará de ti. No estamos solos, pero a veces la falta de fe, la falta de confianza, juega en nosotros una mala jugada. Vamos a decirlo de esa manera, nos hace una mala jugada. Y Jesús dice, ¿por qué tienen tan poca fe? En otra versión dice, hombres de poca fe. Así que en su mensaje, el Señor Jesús lo que nos está queriendo enseñar es que preocuparnos en exceso o vivir en ansiedad es totalmente inútil, que no es beneficioso, que no nos conviene. Y además ya hay una promesa donde el Señor ha hecho un pacto, ha hecho un compromiso de suplir esas necesidades, de que Él conoce nuestras necesidades. Es decir, que nuestra confianza entonces no puede estar depositada en los bienes materiales o en las cosas que deseamos o que queremos adquirir, sino en el dador o en quien suple todas aquellas cosas. Miren algo muy importante. Debemos aprender la diferencia entre preocuparnos y estar angustiados. La preocupación es algo, creo que normal en el día a día. Hay cosas de las cuales desconocemos cómo las vamos a resolver o de las cuales no tenemos total control y puede o cabe el hecho de que lleguemos a preocuparnos en cierta manera. La preocupación nos motiva o nos debe llevar a buscar un plan para dar solución o a poder adquirir lo que necesitamos si estamos hablando del aspecto material. Pero la angustia, el afán o el exceso de preocupación ya causa otras cosas. Nos bloquea, nos inmoviliza y puede terminar por afectarnos en muchos otros aspectos de nuestra vida. No solo en la salud, sino también en el ámbito espiritual, en la pérdida de la confianza, en la pérdida de la fe, aún en nuestra propia forma de comportarnos, en nuestro ánimo, en la forma como nos relacionamos. Todos aquellos aspectos pueden verse afectados si dejamos que el afán y la ansiedad nos dominen. Así que el mensaje de Cristo, a través de este texto,
se centra en decirnos, en enseñarnos a que no nos afanemos por las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y finalmente recoge toda esta tesis, toda esta propuesta a través de un mandamiento que es con el que quiero cerrar este momento de meditación. El versículo final 33 y 34 nos dicen: busca el reino de Dios y su justicia primeramente, lo cual no es más que buscar en primer lugar siempre a Dios, buscar ayuda siempre en el Señor, llenar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón de su palabra para que con su voluntad y para que podamos conocerle más y eso nos ayude a estar confiados y tranquilos. Leo nuevamente los versos 33 y 34. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, viviendo un día a la vez. En lugar de nosotros preocuparnos por las cosas materiales, que de hecho, como lo había dicho hace un momento, vale de cierta forma, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que el Señor se ha ofrecido a resolver el resto de nuestras necesidades. Tenemos muchas cosas, muchas necesidades en nuestra vida. Hay cosas importantes, hay prioridades en nuestra vida. Y nosotros dentro de todas esas prioridades debemos cuidar que ninguna le quite el primer lugar al Señor. Si podemos manejar ese orden de prioridades, si tenemos nuestra confianza primeramente en el Señor, puesta en Él, las demás cosas os serán añadidas, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Ese es el principio en el cual debemos regir nuestro caminar. Que cada día cuando nos levantemos podamos tener la confianza de que buscando al Señor y depositando nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, lo demás será añadido. El Señor se encargará de darnos el sustento diario, de darnos el alimento, de darnos el vestido y aún mucho más abundante nos bendecirá, porque tenemos un Dios que bendice en abundancia. Así que, mi querido hermano, amigo, familia que nos escuchas a esta hora, la motivación, la invitación, lo que Jesús nos deja a través de su palabra es a que depositemos nuestra confianza plenamente en Él, a que le busquemos primeramente y Él se encargará de lo demás. Que Dios continúe bendiciéndonos.